grabación. Listo. Ok. Bueno, entonces ayer nos habíamos quedado en estos ejercicios de C++, donde así muy rápidamente les había platicado del método de Newton-Raphson y habíamos hecho un ejemplo para graficar las soluciones a las cuales nos lleva el método de Newton-Raphson. Ah, por cierto, voy a compartir mi pantalla. La clase de ayer, las notas las estoy poniendo aquí. O sea, el pizarroncito de ayer, donde expliqué así cómo funcionan los punteros y lo del método Newton-Raphson, que se puede derivar rapidísimo. Aquí lo puse. O si quieren consultarlo. Y bien, ok, entonces nos habíamos quedado en el método de Newton-Raphson. Aquí de nuevo he dejado mi proyecto para compilar vacío. Y hoy quiero mostrarles una variación de este método de Newton-Raphson, pero en vez de operar sobre números reales, vamos a operar sobre números complejos. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta cuando hacemos operaciones con números complejos en C es que aparte de incluir todos los encabezados a los que ya estamos acostumbrados como IOStream, a lo mejor incluimos CMAT por aquí para operaciones aritméticas, para evaluación de coseno, seno, raíces. Y para trabajar con números complejos, tenemos que añadir el encabezado complex. Y una vez que ya hemos definido este encabezado, ahora podemos acceder a un nuevo tipo de variable. El tipo de variable es declarar un número complejo. Haríamos algo como esto. Primero tenemos que poner complex, que es el tipo. Ah, y se me olvidó aquí el using namespace. Y aquí vamos a tener que declarar el tipo sobre el cual opera este número complejo. Recordemos que así como podemos tener vectores de enteros, vectores de doubles o vectores de alguna estructura, va a pasar más o menos lo mismo con complex. Vamos a tener que especificar el tipo de datos subyacentes sobre el cual va a operar. Y con esto podemos ya definir un número complejo y chéquense que podemos acceder a la parte real, a la parte imaginaria e incluso tenemos definidos operadores para hacer suma, resta, multiplicación y división entre números complejos. Entonces está genial porque ya todo esto viene aquí implementado. Una pregunta. Sí, ¿Qué ejemplo podemos ver algo así como un fractal sencillo o algo así? sí, a eso vamos, a eso vamos. Está bien, está bien. No te desesperes. Entonces, como primera extensión a lo que hicimos ayer del método de Newton-Raphson, se me ocurre, por ejemplo, plantearnos resolver una ecuación muy sencilla. Vamos a resolver z al cubo menos 1 igual a 0. O sea, estamos buscando encontrar la raíz de una función f de z que es z al cubo menos 1. Y bueno, o sea, sabemos de álgebra elemental que si tenemos una función elevada al cubo, tiene tres raíces. Entonces, una de las raíces es trivial de obtener porque sabemos que es la raíz real de cuando z es igual a 1, pero hay otras dos raíces que podemos encontrar numéricamente. Entonces, para utilizar el método de Newton-Raphson, lo primero que tendríamos que hacer sería definir la función f de z. Y ahora es aquí cuando les digo, ok, ¿cómo definimos esta función? ¿Qué tipo de número debe devolver? Debe devolver un complejo, entonces defines ah, la función con, por ejemplo, int, paréntesis, no, int, perdón, la función, ¿cómo le ponemos? F, F, Sí,
Primero F, hay que tener en cuenta paréntesis, que ajá, esto va a devolver un número complejo también. Entonces vamos a poner que el tipo de dato que retorna es un número complejo y podemos comenzar a poner f de z complejo. Es una función que recibe un número complejo y te va a devolver otro número complejo. Y entonces, para definir la función, pues solamente vamos a decir que devuelve la potencia de z al cubo menos 1.0. Entonces, chéquense que ya la función, o sea, el tipo de complex te resuelve el tener o sea, te resuelve todas estas operaciones aritméticas para que las puedas utilizar sobre números complejos. Es decir, podemos elevar z al cubo a pesar de que sea un número complejo y luego le podemos aplicar una operación sobre un escalar sin ningún problema. O sea, la operación sobre un escalar, pues automáticamente la entiende que se efectúa sobre la parte real. ya. Entonces, ok, tenemos esto para la función de f y para tener el método de Newton-Raphson necesitamos además obtener la derivada de la función. Entonces vamos a definir f' de z y esto simplemente va a ser la derivada de esta función, que simplemente va a ser 3 por z al cuadrado. Y, ok. Chéquense que si pongo el 3 entero, el compilador se empieza a quejar de que está haciendo una operación donde no coinciden los tipos. Y era lo que les estaba advirtiendo el otro día, de que algunas veces estas operaciones como que no están bien definidas en el sentido de que cada compilador puede hacer lo que quiera y entonces puede dar resultados inesperados. Así que siempre, si estamos trabajando con un número complejo que subyacentemente trabaja con un double, tenemos que asegurarnos de que también a la hora de hacer operaciones aritméticas con este número, estamos trabajando con un double también. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, sí. Ok. Y entonces, pues podemos implementar el método de Newton-Raphson tal como lo habíamos definido la otra vez. Solamente que ahora vamos antes de empezar a resolver, pues vamos a preguntarle al usuario que nos introduzca el punto inicial para comenzar la búsqueda. Vamos a definir entonces, a ver cómo Estándar es. input, ¿no? Sein. Bueno, una variable que sea carácter. No, string, ¿no? No exactamente, porque necesitamos definir dos variables. Una que represente el número real que va a introducir el usuario. Ah, el usuario no puede meter complejos como tal, ¿verdad? Ajá. Entonces vamos a poner z0 real y z0 imaginario. Y entonces aquí le vamos a Ah, pedir ya. al usuario que introduzca el número, mejor dicho, la parte real. Y lo que sea que introduzca lo va a guardar en z0 real. Y va a pasar más o menos lo mismo la parte imaginaria. Ok, entonces ya tenemos estos dos números almacenados en variables double. Y ahora lo que podemos hacer es definir z0 como tal. Es decir, vamos a declarar este número llamado z0 y vamos a darle valores. Creo que puedo hacer estos.
simplemente poner la parte real aquí, la parte imaginaria aquí y sí, funciona. Ok, entonces así es como declaramos el Z0. Simplemente declaramos un número complejo Z0 y aquí vamos a poner la parte real y la parte imaginaria. Ya con esto podemos simplemente comenzar a iterar con el método de Newton-Raphson. Si se acuerdan, el método de Newton-Raphson, pues vamos a fijar una cantidad de iteraciones y para esto nos conviene utilizar la instrucción for. Por ejemplo, si hacemos 20 iteraciones del método de Newton-Raphson, tendríamos que hacerlas mediante un for que vaya desde 0 hasta, vamos a ponerle 20. Ok, y es más, en vez de poner Z0 aquí, lo voy a definir simplemente como Z, es el valor con el que empieza. Y ahora sí, ¿cómo va cambiando Z en cada iteración? ¿Qué tengo que poner aquí? Es el cociente de la derivada entre la función evaluada, ¿no? Ajá, entonces es Z es igual a Z menos F de Z entre la derivada F' de Z. De hecho, esta operación, o sea, si se dan cuenta, nada más estoy haciendo Z es igual a Z menos todo esto. Así que una manera alternativa de expresarlo sería Z menos igual todo esto. Esto es como la abreviación de la operación de agarrar Z es igual a Z menos otra cosa, ¿no? Esto lo hace en un solo paso. Entonces, vamos a dejarlo así y vamos a ir mostrando en la pantalla cuál es el valor de Z según la iteración. Entonces vamos a poner aquí el valor de la iteración. Aquí ponemos una coma y aquí vamos a poner Z. Y ya, parece que ya está todo listo. Vamos a ver qué pasa. Entonces, le vamos a poner como la parte real. Le voy a poner menos 1.0. Y en la parte imaginaria le voy a poner 2.0 a ver qué sale. Y chéquense. Ahora ya se ha aventado las 20 iteraciones y ha convergido hacia una solución. Y esta solución es una solución compleja que en la parte real tiene valor menos 0.5 y en la parte imaginaria menos 0.86. Ahí tengo una duda, obviamente, ¿qué pasa si no introducimos un doble, sino un entero? ¿Corre o, bueno, voy a correrlo, es más? Ok, se introducen aquí en los parámetros del usuario. Sí, voy Ah, a ok. hacerlo. Me No, da no, curiosidad. no va a haber problema porque, por ejemplo, Ah, pongo ya, sí, lo 1, compila. 2 y como, como sin tiene que guardar este número en una variable que es double, ahora sí puede asegurarse de hacer la conversión correspondiente, porque sabe de antemano cuál va a ser el tipo de variable hacia donde va a tener que guardar la entrada. Ah, ok. Entonces, en esta parte del input del usuario, sí, no hay problema. Eh, Sin se va a encargar de hacer las conversiones correspondientes y sobre todo, lo más importante es que no va a haber ambigüedad. O sea, el compilador puede saber exactamente cómo hacer la conversión porque sabe el tipo de dato que queremos guardar. Entonces, sí, en esta parte no hay problema. Ahora, fíjense que si vuelvo a correr esto y le voy a poner ahora de nuevo menos 1 y la parte de imaginaria también menos 2,
nos ha llevado a una solución diferente. O sea, sí, sigue teniendo un valor real de menos 0.5 y la parte imaginaria es menos 0.86. Entonces podemos decir que tenemos en este problema tres soluciones. Tenemos esta solución, tenemos esta solución y tenemos la solución trivial. Y según nosotros pongamos nuestro punto inicial, resulta que el método nos va llevando hacia una solución diferente. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿No? Ok. Perdón, no. No, está bien. Ok. Entonces ahora nos puede surgir la pregunta de, bueno, ¿y cómo podemos visualizar a qué solución va a llegar este método numérico según el punto inicial que nosotros le pongamos? Bueno, para responder esta pregunta, antes que nada voy a guardar esto en un archivo por acá. Lo vamos a dejar como de lado y en un momento vamos a regresar a todo esto. Solamente quiero hacer una pequeña desviación para enseñarles cómo es que podemos dibujar el resultado de operaciones en un archivo. Entonces, aquí donde tengo el archivo de unidad 4.5, tengo aquí este encabezado que es el plotter. Ya les había hablado de este plotter la otra vez. Lo habíamos utilizado para simplemente dibujar funciones, pero había algunas funciones que no habíamos explorado todavía dentro de este plotter, porque las funciones que habíamos utilizado son pues, la función para dibujar vectores que tienen datos. Teníamos una función que trabajaba sobre un arreglo de datos donde hay coordenadas X y coordenadas Y, pero también aquí tengo otra versión de la función plot que opera sobre una matriz que tiene elementos del tipo color. Entonces les voy a enseñar cómo utilizar, cómo sacar provecho de todo esto. La matriz la tengo definida aquí en matrix.h y es solamente una clase que te permite almacenar números dentro de una matriz. O sea, no tiene mucha ciencia y tiene aquí unas cuantas funciones que te permiten acceder al número de columnas y de filas y tienes unas funciones que te permiten cambiar un valor en una fila y columna específica. Entonces, todo esto es para evitarnos así todos los problemas asociados a tener que definir pues punteros de punteros. Esto ya lo hace la propia clase Matrix, que tiene un doble puntero, y la manera de o sea, cómo funciona ya el proceso de reservar memoria y hacer asignaciones ya está todo definido aquí, de manera que ustedes no se tienen que preocupar ya por nada de esto y pueden pasar directamente a, pues, declarar la matriz y ponerle valores. Que por cierto, Este es el, perdón, ajá. ayer no sé, no me acuerdo si fue Hermosilla que me había preguntado que qué pasa si reservamos más memoria de la que tiene la computadora. No me acuerdo si fue Hermosilla o tú quien me había preguntado. Creo que fue Hermosilla. Ok. Pues qué mal que no está, porque ahora la voy a responder. Una cosa que podemos hacer en C++ es que cuando tenemos una operación que sabemos que puede fallar, como por ejemplo que es la reservación de memoria, esta operación, en el caso de que no haya memoria suficiente en el sistema, va a fallar. ¿Y cómo podemos estar seguros? O sea, ¿cómo podemos saber si falla? Bueno, para saber si algo está fallando, podemos colocar todo este bloque de código dentro de un try. Entonces, esto va a tratar de ejecutar
todas estas operaciones, pero en caso de que haya un error, o mejor dicho, una excepción, lo va a cachar y nos va a permitir hacer algo al respecto a ese error. Entonces, lo que está haciendo aquí es simplemente trato de reservar memoria, pero en caso de que falle, pues tengo como responder ante ese error. Entonces, para construir programas robustos que nunca fallen, pues siempre pueden llenarlo de try and catch en cualquier parte del código que saben que puede haber algún error, como por ejemplo una división entre cero, una reservación de memoria que puede fallar, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya lo tengo implementado aquí dentro de la clase Matrix para que ustedes ni se tengan que preocupar por eso y la puedan utilizar directamente. Entonces, ¿cómo utilizamos esta clase Matrix? Ok, vamos a declarar una matriz que contiene el tipo de datos color. Entonces, esto va a ser una matriz, a ver qué nombre le ponemos. Colores. Y vamos a empezar definiendo el tamaño. Vamos a decir que el tamaño va a ser de 400 por 400. Hasta aquí no hay problema. Esto que se llama color es solamente una abreviación, o mejor dicho, un cambio de nombre de una estructura que tengo definida en el encabezado para escribir archivos.bmp. En este encabezado para escribir archivos BMP, aquí hasta abajo, tengo esta estructura que se llama BMP pixel, que representa un píxel del archivo BMP. ¿Y qué tipos de datos tiene? Bueno, tiene 3 char, es decir, 3 números de 8 bits que representan la intensidad del rojo, verde y azul. Entonces, esto en esencia representa un píxel. Y tenemos aquí, pues, funciones asociadas que te permiten, pues, inicializar el píxel directamente sin tener que ir asignando uno por uno estos valores. Pero al mismo tiempo, para que sea un poco más amigable de manejar, desde el graficador, hice esta definición de que este struct de mppixel vamos a ponerle otro nombre. Vamos a ponerle el nombre de color, porque a fin de cuentas, dentro del graficador, está representando un color. Y entonces ya, tenemos aquí la matriz definida. Y entonces podemos llenarla de valores. Para llenarla de valores, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, si queremos llenar todos los valores de la matriz de 400 por 400 con un color, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Ah, bueno, ya te lo había pedido hace rato, pues generar una función recurrente que vaya cambiando, por ejemplo, con los complejos. Ah, Aguanta. O sea, todavía no estamos hablando de números complejos. Aquí nada más. bueno, reales. Ah, ok. Pues Sí, una lattice. sí. Bueno, no, pero no hemos visto aleatorios. No. O, Esto es solamente una matriz ajá, que como elementos tiene un color. Y el color es claro, una estructura que tiene valores RGB. sí. Entonces, o sea, es una matriz que contiene una tupla de valores RGB. Pero tenemos que, o sea, inicialmente la matriz no va a tener nada asignado. Tenemos que ir dándole valores. Entonces, para darle valores, pues podemos iterarlo por medio de un for. Podemos empezar y igual a 0. Y va a ser menor que 400, que es el tamaño de la matriz. Y vamos a ir aumentando de uno en uno. Y aparte necesitamos iterar sobre este ir lo podremos utilizar para iterar sobre las filas, pero necesitamos otro for para iterar sobre las columnas. Entonces podríamos poner for int j igual a 0, j menor a 400
y J más más. Entonces ya tenemos un doble iterador con los índices I y J. Y así, ahora podemos agarrar y decir, bueno, los colores, vamos a asignar un elemento, la posición I, perdón, la fila I, en la columna J, y aquí tenemos que darle pues un valor al color. Tengo Entonces, una duda, pero no, o sea, es solo por el contador. Tú ajá, tienes 400 por 400 y le sí, metes 400 enteros, pero tu objeto matriz va a iterar desde el 0 hasta el 399, ¿verdad? sí, O sea, ya esa era una duda porque le estás diciendo que van a tener 400 casillas tu matriz, ¿no? ujú. Pero no cuentas desde la 1 hasta la Ajá, 400, no, cuentas no, no es desde que la 0. contamos desde la uno. Ah, Por ok. defecto siempre contamos desde cero. Entonces, sí, tienes que tener eso en cuenta, de que, pues, para poder seguir teniendo la anotación bonita y no tener que poner aquí 399, pues siempre considera que en el for vas a tener que poner una desigualdad estricta. Sí, es que nunca he entendido realmente. Debe haber una razón De por histórica de, ajá, porque algunos lenguajes, bueno, realmente la mayoría de los lenguajes no cuentan enteros, sino cuentan desde el cero. Eso nunca lo he entendido bien. Pero supongo que tiene que ver es, con la asignación de memoria, porque, sí, por ahí va. porque el puntero Recuerda. va, ajá, Recuerda que un puntero siempre te llevaba a la posición de la memoria donde comienza una lista. sí, Y el subíndice, o sea, cuando le pedimos el puntero en un subíndice tal, lo que va a hacer es que va a estar sumando a esa posición de memoria el número que nosotros le pongamos. Entonces, si le sumamos cero, pues nos sí, vamos a quedar con el primer número que estaba en esa posición de la memoria. Si le sumamos uno, nos vamos con el siguiente número. Entonces, el motivo es ese, que como para acceder a listas, la manera más eficiente es utilizar punteros. Entonces, tiene sentido decir que un puntero más cero, pues nos va es a el llevar al primer elemento usado. elemento. Sí, me imaginé, ahorita que gracias a todo lo que hemos visto, me queda muy claro ese tipo de cosas. Sí. Entonces, en los lenguajes que son interpretados se pueden dar el lujo de comenzar con un índice igual a uno, porque ahí ellos manejan su propia memoria. Por ejemplo, Claro, matemática, sus índices siempre empiezan en uno. claro. Bueno, te voy a mostrar por qué. De hecho, es muy interesante. Sí, Matemática, sí, de hecho me llama mucho la atención. matemática realmente no es un lenguaje de programación como tal, sino más bien yo diría que es un procesador simbólico. Y ahorita te comento a qué me refiero con eso. Supongamos que tenemos una lista que en matemática pues la podemos definir muy fácil. Tenemos esta lista y como el índice empieza en uno, entonces si ponemos L de uno nos va a dar el primer elemento. Pero ¿qué pasa si ponemos L de cero? Nos devuelve list. Y puede parecer raro, pero es menos raro cuando vemos la forma completa de toda esta lista. Resulta que lo que aquí veíamos como una lista no es más que un objeto simbólico llamado lista, y cuando accedemos al índice cero, estamos accediendo al encabezado de este objeto simbólico, y cuando accedemos al elemento uno accedemos al primer argumento y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto es otra manera de plantear los índices dentro de un arreglo. Cada lenguaje lo maneja diferente pues, según su diseño. El caso de matemática, como todos los objetos son representaciones simbólicas de algo, pues aquí cuando accedemos al elemento cero nos devuelve el tipo de símbolo. Pero eso es muy aparte, ¿no? En C es simplemente porque es la manera más eficiente de acceder a la memoria.
Está bien la explicación. Yo ya quedé contento, gracias. No, está bien. No, es que, claro, en realidad matemática es un sistema de... ¿Qué sería? Un sistema de simbólico, ¿no? Sí, es un sistema de manipulación simbólica que tiene la capacidad de... ah, ok, que tiene la capacidad de incluir estructuras de control y por eso es considerado como un lenguaje de programación, pero en sí, el núcleo de matemática es un procesador simbólico y es Sí, otro paradigma totalmente diferente. sí, sí, sí. Oye, bueno, un poco de eso te iba a preguntar. Nada más termina este ejemplo de los for Sí. anidado y si hay alguna cuestión ahí que podemos implementar de otra manera. Por Ok, ejemplo, ujú. ok, entonces, por ahora solamente voy a poner aquí un color y vamos a darle valores al color. Eh, Voy, por ejemplo, a decir, vamos a dibujar simplemente un recuadro verde y ya, ¿no? Esto lo único que va a hacer es que le va a poner el mismo valor de color a todos estos píxeles. Y ya por último, lo único que tenemos que hacer para mostrar el resultado de todo esto, pues es ir al graficador y llamar a la función correspondiente, que en este caso es esta de aquí. Ahora, quiero, antes que nada, llamar la atención sobre que aquí dentro de esta definición de la función, chéquense que los argumentos no los estoy definiendo de la manera normal. Aquí estoy poniendo un ampersand. ¿Sí lo ven? O sea, en comparación con todas las demás versiones de esta función, que solamente poníamos el tipo de datos, el nombre del argumento, Ah, ok, sí. aquí estamos poniendo el tipo de datos, ampersand y el nombre del argumento. Eso te iba a preguntar porque en la otra, en el ejemplo de las funciones que tenías ayer o antier, tenías tres tipos de funciones que Sí, ponías esto. sí, Ajá, ¿qué significa este signo ok, con el objeto? ok. Pensando en términos de PL0, ¿te acuerdas que cuando definíamos una función, si queríamos pasarle datos a esta función, primero teníamos que hacer como una copia de los datos a las variables Ajá. con las cuales podía operar la función? Ok, en C pasa lo mismo. Si nosotros le damos un argumento y a la hora de llamar a la función, lo que hace es que primero la función que original, digamos, en main, a la hora de llamar a esto, lo que hace es que copia todos estos argumentos en un espacio asignado en otra posición de la memoria. Ah, es como para decirle dónde está en el puntero. ¿Perdón? Es como para redireccionarlo desde un puntero. No, aguanta, aguanta, aguanta. O Ok, sea, ok. estoy hablando de, por ejemplo, si llamamos una función como esta. O sea, Claro, si llamamos una normalita, sí. función como esta, Ajá. lo que Sí. tendría que hacer sería, pues primero copiar todos los datos a este nuevo espacio donde está declarado el data y entonces ya podría trabajar con estos datos que están dentro de data. Incluso pues podrías hacer modificaciones sobre data y esas modificaciones pues no van a cambiar nada. Cuando pongo el ampersand, lo que le estoy diciendo al compilador es que no quiero que haga esta copia, sino que trabaje sobre un puntero de este matrix color. Entonces lo que voy a estar haciendo es más bien, de manera implícita, cuando yo le pase aquí la matriz de colores, lo que va a pasar es que la matriz de colores no va a copiarse en la memoria y luego ejecutarse aquí, sino que cuando lo pasamos como argumento, lo que le va a llevar, lo que le va a llegar aquí a la función
no es la propia matriz colores, sino es la referencia por medio de un puntero. Ah, ok. A ver. Y entonces, así nos vamos a evitar el paso de que tenga que copiar todo esto a la memoria. Solamente le estamos pasando la referencia de dónde está en la memoria. Bueno, terminamos el ejemplo y de ahí yo tendría, a ver, entonces un ejemplo más sencillo sería guardar un entero en un puntero y luego en una función decirle que va a jalar ese entero guardado en un puntero Sí, en otra función, ¿no? sí. Podríamos hacer eso, pero primero terminamos para que Ok, salga. sí. Vamos a terminar este. Ya nada más voy a guardar este archivo que se va a llamar verde.bmp. Pues nada, lo compilo. Aquí, de hecho, me salieron unas cuantas advertencias. Ah, ok. Ok. Ok, para deshacerme de estas advertencias le voy a decir que explícitamente estos son char, porque es el tipo de datos sobre el cual opera color. Chéquense que aquí ¿Te lo todos los entiende como argumentos son char? char. Entonces, Qué, qué bueno. con esto le estoy diciendo explícitamente que no se confunda, que es un char y que no tiene más ciencia. Entonces, ahora sí, compilo y al ejecutar, pues el programa cierra con código cero, es decir, que se cerró bien. Y si vamos al directorio donde tengo todo esto, pues vamos a ver un archivo que es totalmente verde. Y de hecho, podríamos hacer una variación en la cual en vez de poner ceros, podríamos ponerle que vaya aumentando según j. Entonces podríamos hacer j entre... A ver, para que esté normalizado le vamos a poner j entre 400 y lo que dé de resultado esto va a estar multiplicado por 255. Y para que esto funcione, 400 tiene que ser un número real y esto también vamos a transformarlo en un número real. Entonces aquí estoy transformando j a un número real, lo divido por 400 y lo multiplico por 255.0 y al final lo regreso a un tipo char. Compilo y vamos a ver qué archivo nos salió. No salió nada. Tengo un error. A ver, ¿qué pasó aquí? Puede haber sido esto. Ahí está. Listo, entonces, esta es una variación donde podemos ir cambiando los colores. Ahora sí, para responder a tu pregunta, déjame ilustrarte tu pregunta con una función muy tonta, que lo único que va a hacer va a decirte cuántas columnas tiene la matriz, o cuántas filas tiene la matriz. Entonces, vamos a escribir int filas y como argumento pues vamos a tener una matriz que se va a llamar colores. Y lo único que va a hacer esta función es que de colores te va a devolver el número de filas. Y ya, es una función muy tonta, lo único que hace es que te va a devolver el número de filas. Pero además, vamos a hacer unas cuantas variaciones de esta función.
Así como lo habíamos hecho la otra vez, vamos a declarar la misma función, pero ahora lo vamos a pasar como una referencia. Y luego vamos a hacer otra versión de la misma función, pero ahora vamos a pasar el argumento como un puntero. Entonces se va a llamar filas 3. Al ponerle esto ya estamos diciendo que es un puntero. Ok, y aquí tuve que hacer un cambio. Si antes estábamos accediendo directamente al método a través de un punto, cuando tenemos un puntero para acceder al método de manera indirecta, tenemos que utilizar esta flechita. Ok. Y ahora quiero mostrarles cómo utilizar estas funciones. Vamos a poner cout. Las filas son, mejor dicho, el número de filas es, y aquí vamos a poner filas 1 y la matriz de colores. Mejor voy a poner filas 1 y sus resultados, ¿no? Y vamos a llamar a estas tres variaciones de la función. Filas 2, filas 3. Entonces, fíjate que para filas 2 no hubo que cambiar nada, absolutamente nada. Pero en el caso de filas 3, si ponemos esto así, nos va a dar un error. Y nos da el error porque el argumento de esta función espera un puntero. Y aquí lo que le estamos dando es la matriz en sí. Entonces, para darle a la función filas 3 la dirección de la memoria donde se encuentra colores, le ponemos el ampersand y ya. Automáticamente el ampersand lo que le dice es la posición en la memoria donde está esto y puede operar directamente sobre la posición en la memoria. Y, Regresar para que termine de... y espérame que tengo sí, un error sí. de compilación. Ok, ¿qué pasó aquí? A ver, déjame comentar esto nomás para ver si el error está aquí. Ok, si el error lo está triggereando alguna de estas funciones. Ok, no me esperaba este error, pero lo está causando esta primera función. Dame un segundo en lo que arreglo este error, que Sí, es sí. una cosa súper idiota. Que Ok, ya sé lo que está pasando. Creo que ya sé lo que está pasando. Ok, mira, lo que está pasando es lo siguiente. Dentro de mi clase de matriz, no fui cuidadoso y a la hora de... o sea, yo como que la diseñé pensando en que iba a almacenar números, pero a la hora de ponerle aquí un color, luego
si quieres copiar una matriz, entonces aquí tenía que haber definido una función para copiar que fuese pues más tolerante a tipos de datos que no están definidos. Entonces lo que básicamente se está quejando es que trato de asignarle valores iguales a cero, cuando en realidad lo que tiene adentro es un color. Ya. Entonces es una cosa de nada, pero básicamente lo que nos impide es utilizar esta versión de la función. Porque para llamar esta función, la matriz que tenemos aquí se tendría que copiar a esta parte de aquí. Y el proceso de copia es donde está sucediendo el error. Ya. Entonces, ok, voy a borrar esta versión de la función y ya no deberíamos tener problema. Y listo. Ahora chécate que ya las dos funciones devuelven lo mismo, y a Pero, pesar de que habíamos definido de manera diferente, es decir, una trabaja sobre la referencia y otra trabaja sobre el puntero. a ver, espera ahí un poquito. Solo Sí. termino de escribir las dos. Eh, Porque sí, creo que se me va quedando un poco si escribo el código. ¿El signo va pegado? ¿El signo de Da igual, o ampersand? sea, lo puedes poner Sign. tanto aquí como aquí, pero a mí no me gusta esta forma porque parece que lo que es, o sea, como que no te da a entender que lo que estás haciendo es trabajar sobre un tipo de dato que es una referencia. Entonces yo siempre los pongo pegados a la declaración del tipo de dato para indicar que, o sea, lo que estás haciendo es trabajar sobre un nuevo tipo de dato que indica o bien una referencia o bien un puntero. A ver, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una referencia y un puntero? Casi Digamos, así ninguna, como... casi ninguna. La única diferencia es que, ok, si pasas esto por referencia, puedes trabajar como si nada, es decir, o sea, con la misma sintaxis que si hubieras hecho la copia del argumento como tal, o sea, esta primera versión que tenía. Entonces, o sea, pasarlo por referencia te permite simplemente definir que esto va a ser una referencia y no cambiar nada más. Y abajo Pues ahora necesitas sí a vas fuerza a tener... el número de ¿Qué? el signo este. Que Sí. en el puntero le tienes que asignar a tu objeto apuntado, o sea, yo lo veo así, ¿no? O sea, le pones asterisco colores. Entonces, Ujú. te está diciendo, estoy apuntando hacia colores. Y luego Sí. esa cosa como que simbólicamente le dices a colores, le aplicas get num rows, ¿no? Como si se quedara flotando o algo así, ese objeto en la Sí. nada. O sea, Ajá. ajá, le estoy diciendo, ok, bueno, de la referencia del puntero que te pasé, ahora llévame a la posición de la memoria donde está definida, bueno, donde está definido este método. Ah, bien. Ya, Ok, ya. Y ahora, eficientemente es igual, me imagino, porque no estás copiando el objeto de ninguna de las dos formas, ¿no? ajá, estas dos versiones se comportan de manera similar. Y tú de hecho te podrías preguntar, bueno, ¿y si tengo dos funciones que hacen lo mismo, pero una, o sea, la de puntero, es más complicada? Pues ¿por qué utilizar esta? Y Claro. la respuesta sería que, ok, te conviene utilizar esta versión si vas a trabajar directamente sobre esta matriz y, y esta matriz ya no se la vas a pasar a ninguna otra función ni vas a hacer nada con ella. Es decir, o sea, entra y hace algo y sale. Pero si tú vas por ejemplo, llamar a la función filas3, si esta función luego vas a llamar a otras funciones que van a operar sobre esta matriz, te conviene utilizar la versión del puntero, porque entonces vas a poder simplemente irle pasando a las demás funciones la dirección donde está. Y es Ya. más, pasarlo como puntero a lo mejor te permite guardar
la posición de memoria en alguna variable, cosa que no podrías hacer con esta versión. Y cómo, perdón, entonces otra vez, la primera versión, ¿cómo se llama? No, porque no es un puntero. La primera versión... Ajá. No, no, bueno, la filas 2, filas 2. Ok, esto es pasar por referencia Pasar por referencia, ok, lo voy a y anotar. esto es pasar directamente el puntero. Entonces, cuando tú pasas algo por referencia, no tienes que hacer ningún cambio. De hecho, siempre es lo más recomendable es que si tú tienes, qué sé yo, si tú tienes una estructura que la vas a pasar como argumento a una función, casi siempre te va a convenir pasarlo por referencia. Va a ser mucho más rápido. Y son este tipo de cosas las que le dan la capacidad al lenguaje C de ser muy optimizado, porque tú tienes el control de cómo van fluyendo los datos dentro de tu programa. Tú Ya, tienes el control si tú pasas todo el conjunto de datos completo o si pasas solamente una referencia o un puntero para que luego otra función pueda operar sobre ese puntero. ya. Sí, más o menos tengo claro. Pero tú realmente, ¿cómo es que decides cuándo vas a usar por referencia o cuándo vas a usar puntero? Te digo, la regla general es que si yo aquí tuviera otra función que también, una función que se llame hacer algo con la matriz, tú tienes una función de este tipo, Sí. definitivamente te conviene utilizar el puntero, Ah, ok, ok, ok. porque así podrías, por Cuando ejemplo, mapeas, digamos, de color, en este caso, de una matriz a una matriz, te conviene usar un puntero. eh, por así decirlo. O sea, si tú vas a hacer varias operaciones con esta matriz, en vez de estar pasándolas por referencia, eh, te conviene más utilizar un puntero y definir que todas estas funciones pues trabajen directamente sobre el puntero. Ya, está bien Pe- entendido. Pero si tú no vas a hacer nada más con, si tú no vas a hacer nada más con esta matriz, te conviene pasarla por referencia. Y, ok, otro detalle, que es que pasar por referencia te permite modificar los valores de la variable que le estás pasando. Déjame poner otro ejemplo. Voy a borrar esto de acá. Eh, Vamos a definir una función que se llame suma. Y bueno, mientras voy a comentar todo esto para que no nos moleste. Vamos a definir una función que se llame suma. Pero esta función no va a ser como las sumas anteriores que hemos definido, porque el tipo de retorno de dato va a ser un void, es decir, no va a devolver nada. Entonces, la suma, pues, requiere un número A, o en N1 mejor, y un número N2. Y ahora necesitamos una manera de que la suma pueda devolver el resultado. Entonces, una manera sería poner int referencia resultado. Ok, entonces chécate lo que vamos a hacer aquí. Voy a poner resultado es igual a n1 más n2. Y ahora voy a llamar a la suma. Bueno, antes que nada voy a poner aquí la variable resultado. Y voy a llamar a la suma. Voy a ponerle 9,4. Y lo que sea lo voy a guardar en resultado. Y ahora, después, solamente voy a pedirle que imprima el resultado. Y si todo salió bien, deberíamos ver aquí el resultado de la suma, 13.
Ajá. Ahora, ¿qué pasó aquí? O sea, al parecer, aquí teníamos la variable resultado, llamamos a la suma de 9 con 4 y con un argumento extra que era el resultado, y después de llamar esta función, resulta que el resultado ya valía 13. Bueno, lo que pasó aquí es que como pasamos la variable resultado por referencia, entonces básicamente a la hora de hacer esta operación, estamos operando sobre la variable que pasamos por referencia. Es decir, estamos operando directamente sobre esta variable. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. Termino aquí el código. Entonces, quiere decir, a ver, en tu función es que entran dos enteros y una referencia a dónde lo vas a guardar. Sí. Ajá. Entonces, chécate que con la referencia tanto puedo acelerar el proceso de entrada a la función, es decir, para no copiar en la memoria la variable, pero también me permite modificar directamente la variable. A ver, por eso, a ver, está. Tengas un void porque no vas No a, o devuelve sea, no nada. tradicionalmente le dirías int resultado o int Ok, la manera tradicional sería int ajá, suma ajá, de int n1, int n2 y ajá, aquí return n1 más n2. Esto sería como la manera tradicional. ajá. Eh, ¿De qué se está quejando? ¿Cuál identificador R? Ah, ya. Ok, tradicionalmente definirías la suma así. O sea, es una Claro, función que tú le metes dos enteros, n1 y n2, y te devuelve otro entero. sí. Pero hemos podido definir otra versión de esta suma donde la función no devuelve nada, pero va a Mm. almacenar el resultado en esta variable que estamos pasando por referencia. Eso es bueno, pero también es peligroso, ¿no? Eh, no, porque imagínate que tienes una función que te va a devolver varios valores. Ajá. O sea, que te va a devolver un número entero, pero también quieres que te devuelva un booleano. Ay, Y bueno, pues ya es la estructura, ya que estás ahí, dale struct y que eso te... es un posible enfoque. Podría ser una Ah, estructura para almacenar ese tipo de datos. Pero ¿qué claro. tal que esa estructura jamás la vuelvo a utilizar? O sea, nada más la voy a utilizar en esa función. Pues ahí como que ya no conviene tanto. Entonces podrías directamente definir una función void que los resultados los almacene por referencia. Y está bien, no es una mala práctica, es algo No, no, bastante... no, 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 es diferente. Simplemente am, estoy pensando qué beneficio tiene o sea, dónde usarlo. De hecho, hasta se me hace un poco mejor, ¿no? Pues te digo, depende de si solo vas a devolver como varias variables ¿Sabes? Eso es como un una poco, vez. ¿cómo se llama? Una función anónima, ¿no? Porque tú no esperas un retorno necesariamente, pero le estás diciendo, a ver, está como vacío ahí, y le vas a Eh, decir, a esta salida va a entrar esto, y ya, ¿no? Ujú. No sé, está bien. Bueno, ¿tú sugieres que hagamos esto más en lugar de lo primero? O sea, por referencia, es Mm, más, no, yo la verdad te diría, depende del caso, depende del uy, caso. O sea, si, de nuevo, si tú vas a estar utilizando mucho, o sea, si vas a hacer siempre muchas operaciones donde vas a devolver varios tipos de datos, pues te conviene definirlo entonces en una estructura. Pero si solo lo vas a hacer una vez, mejor hazlo así. ya. Oye, ya que estábamos viendo los for anidados, Sí. ¿hay alguna manera de hacer maps así como haces en matemática? Que yo sepa, o sea, de lo que incluye C de manera estándar, no. Pero, por ejemplo, de alguna manera sí puedes hacer recursividad, ¿no? Sí, eso sí, sin problema.
Ajá. Pero digamos que el lenguaje está diseñado para ser procedural y no soporta nativamente los mapeos. Lo Sí, cual está bien, o sea, porque el hecho de que sea procedural, te digo, te permite optimizar todo lo que está ocurriendo en un dado paso. ya. Ok, entonces, ¿esto queda más o menos claro? Para Ya mí para sí. poderme regresar a los fractales. Sí, de hecho, ya está claro. Pasas por referencia y eso también puedes pasar con un pointer. Por ejemplo, esa void suma, Sí, podrías reescribirla poniéndole un puntero y en sí, lugar de asignar le pones n1 más n2, se lo asignas al resultado, ¿no? Y también te debería de ser algo similar, ¿no? sí. Ahora, Ah, una cosa interesante es que este operador de puntero es un operador que cuando lo aplicas dos veces te devuelve el número en sí. Entonces, chécate que si aquí lo hubiera pasado por puntero, entonces para obtener digamos, el resultado en sí, tendría que ponerle entonces otra vez el operador de puntero para acceder al número. ok, pues voy a hacer la diferencia, voy a guardar en lugar de suma le voy a poner suma de referencia y de abajo suma puntero, ¿no? Nada más, Sí. es como Y de mis hecho, notas. así como nota, yo les había mostrado esta página, Godbolt, Sí, que es un explorador de compilador. Entonces aquí, por ejemplo, podemos definir diferentes versiones de la función suma y ver qué está haciendo cada una. Entonces, chécate que la versión normal, pues solamente pues trabaja con estos dos enteros. ¿Qué está haciendo? Ok, el primer entero es este de acá, el segundo entero es este de acá, y lo único que hace cuando ya los mueve a los registros es que hace la suma y retorna a la posición de donde fue llamada. Y la versión que tiene una referencia, aquí al final, cuando hace la suma, va a mover el dato a la variable donde está la referencia. Y va a hacer lo mismo también en esta versión con el puntero. Entonces, siempre pueden explorar qué está haciendo el compilador dentro de esta página que está así muy bonita y van a poder ver cómo es que cada, cada planteamiento de la función optimiza. ok, Ok. Y ahora sí, ya, vamos a ver cómo hacer vamos, algo fractalitos bueno. desde Sí, C++. Entonces, el primer fractal que vamos a hacer, pues vamos a hacer el fractal dado por el método de Newton-Raphson. sí. Entonces, ¿cómo definiríamos este fractal? Bueno, una manera que se me ocurre es pintar de un color diferente según a qué solución hayamos llegado. Por ejemplo, podemos de nuevo escribir la misma función, eh, que de hecho ya la había guardado aquí, ¿no? Ok, aquí está. Ah, vemos esto y me regreso un poquito porque me está marcando error en la funcioncita esa modificada con puntero, pero ahorita lo vemos. Terminamos Ok, lo de los fractales. sí, Sí, mejor, porque si no nos vamos a a llevar desviar. Sí, todo el día. vale. Ok, aquí lo único que hice fue definir las funciones f y f' y voy a también aprovechar para definir aquí la función Newton-Raphson. Ah, La pues sí, función ¿verdad? Newton-Raphson lo que va a hacer es que me va a devolver de nuevo un complejo double Newton-Raphson. De hecho, para ser consistente, nomás déjenme.
A mí me gusta definir los nombres de las funciones en C mediante minúsculas y separados por underscore. Está bien, ¿no? Sí, o sea, depende de cada quien. Cada Es quien que tiene yo había visto un su poco de eso de la gramática, de las definiciones. Cuando son verbos es porque es una función, entonces está bien. De Sí, hecho, tú ahí, o sea, en esas guías de estilo correctísimas, tendrías que poner solve by Newton, o sea, un verbo que te diga que esa función va a hacer eso, ¿no? sí, Porque si pones un sustantivo, estás mentalmente anotando un objeto, pero es estilo chocante también, ¿no? Pero está bien, hay que está tener bien. un orden, pero Sí, sí. para No, es que proyectos hay gente que es muy pequeños no es tan exagerada, relevante. claro. Sí. Bueno, aquí solamente voy a definir el método de Newton-Raphson y lo que va a esperar esta función es que le demos un punto inicial y el número de iteraciones. Y directamente voy a copiar esto. Y lo único que voy a hacer, de hecho ya voy a quitar el print s. Vamos a ponerle aquí iter. Y al final lo que nos va a devolver la función es el número z. Ok, y hasta aquí tenemos definido el método de Newton-Raphson, pero queremos dibujar, digamos que lo que estamos interesados es en dibujar hacia dónde converge cada punto. Para explicarlo mejor, déjenme mostrarles pues, cómo quedaría ya esta función cuando la grafiquemos. Nos quedaría algo así. Lo que nosotros estamos interesados en hacer es pintar de un color diferente en función de a qué solución está convergiendo. Por ejemplo, aquí todos los valores iniciales que me converjan hacia esta solución los voy a pintar de un color así como amarillito. Todos los valores iniciales que converjan hacia esta solución los voy a pintar como de un azul oscuro y los que convergen hacia esta solución los voy a pintar de un color así como azul claro. Y entonces la pregunta que nos vamos a estar haciendo es, bueno, según cada punto inicial, ¿hacia dónde converge? Así que tenemos que en nuestro código, tenemos que identificar una manera de decidir hacia dónde convergió para pintarlo de un color diferente. Ya. Ok, como quiero hacer esto de manera ordenada, así lo más ordenado posible, vamos aquí a definir una numeración que se llame la solución. Y aquí lo único que vamos a poner es solución en real, solución imaginaria positiva y solución imaginaria negativa, ¿no? Para indicar las tres posibles soluciones que tiene este sistema. Y aquí entonces podemos definir una función que va a devolver a cuál solución hemos llegado. Y esta función se va a llamar solución Newton-Raphson. Va a tener exactamente los mismos argumentos que el Newton-Raphson que habíamos definido anteriormente. Y de hecho, lo que vamos a hacer es que vamos a definir este número z y directamente lo primero que hacemos es llamar a Newton-Raphson de z, con z0 y iter. Y luego vamos a poner un if donde nos preguntamos primero si z real es mayor que 0, automáticamente sabemos que estamos ante la solución real. Entonces vamos a devolver
return en solución real. Okay. Entonces, si sabemos que el real es mayor que 0, sabemos que estamos en la solución real. En caso contrario, ahora tendríamos que hacernos las preguntas de si... Tiene que ser estrictamente mayor a 0, no puede ser mayor o igual por cualquier cosa. Obviamente. Sí, vamos a ponerlo mayor o igual. Ahí. Y luego nos preguntamos lo mismo, pero con el imaginario. Vale. Si es mayor o igual que 0, vamos a decirle que nos devuelva la solución imaginaria positiva y en caso contrario devuelve la solución imaginaria negativa. Y ya tenemos un método que nos permite detectar hacia qué solución estamos convergiendo. Y ahora viene lo interesante. En la rutina principal vamos a tener que ahora pues seleccionar un color en función de la condición inicial. Y tenemos otro problema. Aquí hemos definido, por ejemplo, esta matriz de, le voy a poner 600 por 600. Y estamos iterando sobre, bueno, aquí le voy a poner colores. Vamos a primero iterar sobre las filas. Esto es para no tenerle que estar poniendo 600 cada vez que hagamos un cambio aquí. Es como para automatizar todo. Y columnas. Ok, entonces aquí estamos iterando sobre I y J. Pero para probar las soluciones, vamos a tener que convertir de este espacio de coordenadas que va de 0 a 600 a un espacio de coordenadas dentro del plano de Argand. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es, voy a copiarme directamente esto. Estos son los parámetros, digamos, de los parámetros de donde voy a probar las soluciones. Escritos como mínimo real, máximo real, mínimo imaginario, máximo imaginario. Y para que todo se ajuste bonito, el máximo imaginario lo voy a definir en proporción al tamaño de la imagen. Entonces ya tenemos las coordenadas desde las cuales vamos a empezar a graficar. Y tenemos que también entonces crear una conversión que nos pase de índice a coordenadas dentro del plano de Argand. Entonces, para esta conversión vamos a tener que calcular estos factores de conversión. Lo único que estoy haciendo aquí es calcular cuántos, digamos, por cada paso de un número entero dentro de estas coordenadas, qué tanto hemos avanzado en las coordenadas del plano de Argand. Y ya una vez que tenemos estos factores calculados, dentro del for, podemos entonces... Ok, lo que voy a hacer es... Dentro del for, voy a definir un número z.
Sí, voy a poner aquí Te estoy siguiendo, te estoy siguiendo. Estoy tratando. complex double eh, Z, y aquí adentro vamos a decir que Z es igual a un complex double. Espérame que cierro la ventana porque ya empezó a llover. Si no, no se va a escuchar. Ok, y aquí es donde vamos a poner cuál es el punto inicial, pero las coordenadas del plano complejo. Y para hacer esto, pues solamente tenemos que ir sumando al mínimo real la posición en... Ok, esto es para I y esto es para J. Lo único que estamos haciendo es multiplicar I por el factor, digamos, el factor que nos dice que tanto se rescala en el eje de los reales, y en el caso de Y, pues, perdón, en el caso de la componente imaginaria, estamos multiplicando J por el factor de escala de los imaginarios. Y ya está. Ahora solamente podemos meter este número Z en esta función. Vamos a ponerle por defecto 100 iteraciones, y aquí empieza desde la posición Z. Es más, para indicar que es la Z inicial le voy a poner Z0. Así ya no hay ambigüedad. Y ahora aquí es donde viene lo bueno. En función de a qué solución hayamos llegado, vamos a pintar de un color diferente. Para detectar a qué solución hemos llegado, pues podemos poner un switch, que es como una especie de if, Ajá. else, superanidado. Entonces, el switch va a operar sobre la variable sol. Entonces, chécate que ya aquí dentro del switch, el IDE, me puso todos los posibles casos. Por qué el tuyo hace eso y el mío no? Supongo que porque este es Visual Studio y tiene como Ah, esas funciones amigables. Creo que el C-Lion también lo hace. ujú. Entonces, ¿qué vamos a hacer si tenemos la solución real? Bueno, pues lo que podríamos hacer sería, vamos dentro de la matriz de colores, vamos a ponerle un elemento, la posición I, J, y el color, pues mira, si nos deja en la solución real, vamos a ponerle verde. Y recuerden que aquí vamos a indicarle que estamos trabajando, o sea, que tiene que hacer la conversión a un char. Y ya está. Y vamos a hacer algo similar para los diferentes casos. Si nos lleva al imaginario positivo, pues le vamos a poner de color azul. Y si nos lleva al imaginario negativo, vamos a ponerle de color rojo. Y ya está. Ahora, una vez que tenemos esto, graficamos y vamos a poner Newton Raphson. Y vamos a ver si ya nos está produciendo el fractal que nosotros esperamos. Aquí se está tardando un poco porque lo Sí. acabo de compilar con la configuración de debug. De Oye, hecho, ajá. déjenme cerrarlo. Voy a compilarlo en la versión release, que ya es la que incluye las optimizaciones del compilador.
podría terminar de ver el Switch Case. Ah, sí. Ándale. Sí, es que el tuyo te lo llenó automático, yo voy uno por uno. No, ya voy a pagar. Bueno, voy a instalar el de... Bueno, de hecho nosotros tenemos Visual Studio por Microsoft en la página de software de la UV, ¿no? Creo. Pero es gratis. O sea, la versión que estoy utilizando es la versión Community y es gratis. Ah, ya. Es que yo solo puedo instalarle la Visual Studio Code aquí en Linux. No sé si la community. Supongo que también, pero... No, en la Community no puedes, pero puedes instalar el Celion de JetBrains. A mí me gusta mucho, la verdad. O sea, es un software de pago, pero es un software muy bueno. Bueno, pero no que sea de pago, es malo, ¿no? Mira, la ventaja que te da el Celion es que, si bien es software de pago, el sistema de construcción es CMake. Entonces, aunque tú programes dentro de ese entorno, lo que te genera al final es una solución de CMake que puedes compilar o cargar en cualquier otro editor. Entonces, como que te hace esa transición súper fácil. Y bueno, nada más déjame ejecutar esto. Dale, dale, ya, ya. Ya lo tengo. Pues lo único que va cambiando son los colores, ¿no? Sí, entonces ya está haciendo toda esta ejecución y termina. Vamos a ver qué salió. Y nos salió esto. Está muy bien, ¿no? Sí, Sí, bueno, los colores son sólidos y se ve re feo, pero está bien. sí. De hecho, ok, salió volteado. La manera correcta de sacarlo creo que sería... Ah, eh, invertí la matriz, ¿no? No, tras poner la matriz, perdón. Sí, y aquí tras poner la matriz solamente es cambiar los índices. Y también, bueno, a ver si nos sale ahora. Y veamos qué salió. Ok, ya salió bien, solamente que no está bien centrada. Pero para centrarlo solamente tendríamos que buscar mejores parámetros, ¿no? Ajá, es lo que te iba a decir. Tendríamos Ahí que tú moverle cómo aquí. definiste por default esos, porque tienen que estar en función de tu caja de 600 por 600, ¿no? No, estos son cualquiera. Por ejemplo, déjame que le voy a aumentar un poco aquí al mínimo imaginario. Le voy a poner 1.5. Y aquí voy a aumentar también un poco la visualización, la parte real. Le voy a poner hasta 2. Ya, simplemente voy a volver a redibujar esto y veamos cómo cambia la imagen. Y ya. Entonces, no, estos parámetros no están en función del tamaño de la imagen, porque de hecho, si te das cuenta, dejé aquí como parámetro dependiente el valor máximo imaginario, de manera que el valor máximo siempre se ajusta en función de las otras coordenadas y del Ya. tamaño de la imagen. Ah, sí. Entonces el que esté centrado depende de que escojas esos parámetros bien. Ya casi termino, pero tengo un error que se está quejando en el case, no sé por qué, A ver, pero ya casi, dame un minuto. El switch sol, abro, case, solution, solución real. Ah, también tengo que cambiar los índices ujú. para que los haga al revés.
no hallo porque después del case va un break, ¿no? Sí. Abro, color. No sé por qué me marca un error. Me dice expecta declaration. A ver, ¿puedo ver tu pantalla? Sí, ahí te va. Es una cosa tonta también. Ahí te va. Mm, ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, veo tu escritorio, pero no la aplicación. Aquí. Aquí está. Ahí está, ya la veo. Ah, porque tiene un doble paréntesis. ¿Dónde? No lo veo. La línea 72, Ajá. Color. chécate. No, a ver. Sí, es que abre color. Un paréntesis. Los voy a separar porque luego cierra. Ahí se debería de ver con claridad. No le encuentro qué es. Ah, yo ya lo vi. A ver. Está en... No, a ver. Sí, creo que tienes un paréntesis de más o de menos. Debe ser porque, a ver, show error. Desde arriba dice, yo creo. Ah, Ah, F complex double ciérralo, Z. ciérralo. Ahí está. F complex, F prime. A ver, compila, a ver si ahora ya jala. Hmm, Todavía sigo a 100. Ok, vamos a la línea Ah, 61. 61. Ajá. Ok, se está Solución quejando. solución Newton Raphson. Cannot be used as a function. Entonces, ¿Puedo ver tu declaré mal. declaración de Sí, la es función? double Z, 0, int Ujú. y Z. Ah, Z igual a Newton Raphson. Desindentan el else. ¿En serio es por eso? No, 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 pero para verlo mejor. Y también lo que tiene adentro el else. O sea, puedes seleccionarlo todo Ajá. y... Hay un acento en la O de solución. Ah, sí, cierto, Oh, eso sí, es. sí, ya lo estoy declarando. Ahí está. A ver, pues ahora dale a compilar, a ver qué sale. Sigue teniendo errores. Ok, Ya con calma los reviso. bueno, Sí te creo, sí sale. bueno. Entonces ya nada más voy a comentar. Por último que, pues ya se imaginarán cómo va a ser la tarea de esta semana. Les voy a encargar ejercicios para hacer en C++ y a lo mejor los voy a poner a dibujar fractalitos. Por ejemplo, por cada método numérico, pues podemos... Espera, ¿sí estoy compartiendo mi pantalla? No. Ah, no, sorry. Ok, entonces a lo mejor los pongo a dibujar fractalitos y chéquense que por eh, cada método numérico, o sea, podemos hacer el método numérico de Newton con diferentes ecuaciones y va a salir una visualización diferente. Por ejemplo, si hiciéramos el Newton de z a la cuarta menos uno, nos daría algo como esto. Si hiciéramos el método del punto fijo con una función trigonométrica, nos daría algo como esto. Entonces, hay muchísimo por explorar.
Y aquí tengo un montón de funciones diferentes que producen fractales. Y no solamente métodos numéricos, sino hay, por ejemplo, series de sumas que dan lugar a fractales como este, que se llama el conjunto de Mandelbrot, el cual está bonito, tiene algunas propiedades interesantes. Así que básicamente, pues una cosa que pueden ponerse a hacer directamente, ya ahora que saben programar en C++, es explorar este tipo de conjuntos que se generan a partir de operaciones sobre números complejos. Entonces, está entretenido porque pues siempre van a encontrar algo nuevo. Yo de hecho me quedé bastantes años clavado haciendo este programita para investigar pues qué salía, ¿no? de todo este conjunto de operaciones. Entonces, básicamente de eso se va a encargar digamos que la tarea más difícil que les puedo poner sería hacer que se avienten a hacer unos fractales. Bueno, pero básicamente aquí hicimos uno. Lo que cambia es que el método numérico y la función de inicio. Lo que va a cambiar sería, ok, para dibujar los colores hay diferentes métodos. Por Ya. ejemplo, en el caso del conjunto de Mandelbrot, no, déjame primero comenzar mejor con el método de Newton. Ok, el caso del método de Newton, estamos dibujando en función de la convergencia del método numérico. Pero en el caso de fractales como el conjunto de Mandelbrot, podemos tener diferentes métricas para dibujar el color. Una cosa sería dibujarlo en función del tiempo de escape. Con el tipo de escape me refiero a que si... déjenme que vuelva a colorear el conjunto. Ok. Con el tiempo de escape me refiero a lo siguiente. Voy a dibujar un círculo alrededor de este conjunto. Nada más déjenme ver con qué función. Ah, aquí está. Voy a dibujar un draw circle on radio 2. Ok, entonces ya tenemos el conjunto de Mandelbrot y un círculo. Y ahora chéquense lo siguiente. El conjunto de Mandelbrot lo estoy pintando en función de que haciendo una suma de números complejos, esta suma no diverja. La condición de divergencia para este conjunto es que si la posición de un punto supera este círculo de radio 2, entonces se entiende que el punto va a diverger. Entonces, cualquier punto que se salga de este círculo está fuera del conjunto de Mandelbrot. Pero si un punto no se sale dentro de este círculo, se dice que está dentro del conjunto de Mandelbrot. Esto es una manera de graficarlo. Otra manera de graficarlo podría ser, por ejemplo, otra manera de graficarlo podría ser algo como esto. Esto está midiendo la cercanía de la órbita, o sea, qué tanto se acerca la órbita a lo que se llaman los enteros gaussianos, que solamente son los números enteros del plano complejo. Entonces, al graficarlo de esta manera, midiendo qué tanto se acerca a un entero gaussiano, pues te da una imagen diferente. Puedes medir también el ángulo de escape, es decir, que después de iterar todo esto, pues te puedes preguntar cuál fue el ángulo de la última línea. Y eso sería el ángulo de escape. O puedes graficarlo. O sea, hay muchas maneras de graficarlo. Otra manera de graficar el conjunto de Mandelbrot es el Budabrot. El Budabrot lo que va haciendo es que lanza puntos aleatorios, los va iterando
Y aquí se muestra la distribución de las trayectorias según las va iterando. Entonces, para dibujar el fractal en sí, hay muchos métodos. No solamente la convergencia. Entonces, Oye, entonces el tiempo de escape es el número de pasos donde converge, o sea que cuando ya tienes la diferencia de tu xn más 1 menos xn muy cercana a un epsilon que defines y ves cuántos pasos hizo. no, más bien el tiempo de escape tiene que ver con... Bueno, déjame cerrar esto. Ah, puta madre. El tiempo de escape se refiere exclusivamente a cuántas iteraciones tarda el algoritmo en darse cuenta de que un determinado punto diverge. Por ejemplo, hay casos donde en muy pocas iteraciones, como por ejemplo aquí, ya se sabe que diverge. Pero chécate que conforme vamos acercando el punto de prueba al conjunto de Mandelbrot, tarda más iteraciones en darse cuenta si diverge o no. Entonces, eso es lo que estoy graficando como tiempo de escape. Y luego, Ya. incluso se puede hacer más bonito si, aparte del tiempo de escape, tú mides qué tanto, por ejemplo, se acerca a los ejes XY. Entonces, le sumas ese valor y ya te sale otra visualización. Ya. Y así te la puedes pasar, o sea, jugando con los algoritmos para tratar de medir otra propiedad y ver cómo se dibuja y al final, no sé, quedan cosas bonitas. Muy bien. Se puede Muy explorar bueno. un montón de cosas con los fractales y es uno de esos ejemplos donde brilla realmente el haberlos programado en C. Claro, Porque porque es realmente rápido, ¿no? sí, o sea, esto es un proceso muy tardado, pero digamos que programándolo en C tienes control completo. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo control completo de cuántos threads voy a utilizar para dibujar. O sea, chécate que cuando hago un zoom es Sí. casi instantáneo. Voy a ponerle más iteraciones para ser más exagerado. Pero chécate que va dibujando como diferentes partes de la imagen simultáneamente. Y eso es porque en C, pues yo le puedo decir, oye, Estos son los que... quiero que utilices en total 8 threads y cada thread se va a encargar de una parte de la ventana. 8 threads porque son los que tengo en esta computadora. Si tienes una computadora de 4 núcleos, pues usaría 4 núcleos. Pero la cosa es que me permite optimizar muchísimo, pues, cómo se hace el proceso de dibujado. Muy Y bien. pues eso. Entonces con el motor de gráficas que hiciste, le basta para el ejercicio, ¿verdad? Sí, de sobra. Porque a fin de Ah, cuentas, ok. lo único que necesitas es un canvas. De hecho, mi programa de fractales en sí es un canvas donde yo tengo definidas operaciones para hacer zoom, para moverme adentro y cómo colorear, ¿no? Pero a fin de cuentas no es más Bueno, que pero un... eso, ajá, claro, pero eso es porque tú quieres una interacción con el usuario, ¿no? Ajá. Pero a Sí, fin de sí, cuentas es ajá. un canvas donde voy dibujando colores. Así que lo que tienen aquí tienen la Oye, misma funcionalidad. ya compiló, nada más me falta escribir cómo lo guardo a un archivo y ya. Eh, La ¿Cómo? última, después de todo eso, ándale, plot, ya, el método plot, Sí. ya, eso es todo. Pero ya lo hizo. Y recuerda que si tienes duda de cómo funciona el método de plot, Sí, lo todavía no puedes ir a tengo. ver aquí directamente al encabezado. Ah, ok. Solamente son 3 funciones que hacen plot. Tengo algunas funciones auxiliares para, por ejemplo, dibujar los colores de manera más bonita. Y lo único que hace plot es que llama al BMP Writer y va escribiendo pues, lo que sea que tenga la matriz, ¿no? Y ya.
O sea, con estos Ok. tres componentes, Matrix, BMP Writer y Plotter, pues ya tienen una manera de poder generar gráficas, poder exportarlas a un archivo BMP. Digamos que son como componentes básicos. Y pues ya, después de estos ejercicios, lo que podríamos ver, lo que me gustaría ver, es enseñarles cómo ahora podemos conectar un lenguaje de bajo nivel como C con un sistema de más alto nivel como matemática o Python o Sí, lo que sí, sea. está súper bien. De hecho, yo tengo duda en lo que arreglas el bug de las tareas atrasadas queda lo de PL0 Sí, sí, y esa olvídala por el momento en lo que resuelvo el bug del compilador. sí, y de acá queda, ¿qué queda? Ahorita les voy No. a mandar la lista Ah, de ok. ejercicios. Pero aparte todos los que vienen en tu curso, o sea, la carpeta que dice la carpeta 3, la carpeta de CPP by example, C++ by example. Esos son sugerencias. Ah, Realmente ok. no tienen que ser todos. Mejor les voy a dar un ejemplo más curado de problemas a resolver. Pero sí, o sea, en caso de que se estén trabando y necesiten practicar, pues yo les sugiero que hagan esos problemas de ejemplo. No, Y es que que ya lo también, sigo haciendo. Pues y, ya, y- bueno, está bien. y que también haga los del libro de Nacho Cabanes. Ah, bien. O sea, creo que es la mejor manera de aprender a programar en C++, haciendo ejercicios. Sí, está bien. Te Muchos muestro. ejercicios hasta que ya se te quede en la memoria muscular. Ajá. Ahí lo ves, ¿no? Sí. Ah, Ahí está, pues ya. ya te quedó. Ya estuvo. Sí. Sí. Bueno, voy bien, creo. Vamos bien. Entonces, ahí espero Ok, la tarea viene lo y mejor. sí, espero que sí. No, está bien, porque es que sí está ambicioso tu curso, ¿eh? O sea, está bien en tiempo, pero Ujú. si te das cuenta son 12 semanas, no, como 15 semanas y llevamos 3, ¿no? Sí. Entonces sí, hay que meterle el pedal porque sí. Esta es la parte donde yo espero o sea, donde tenía planeado que nos tardemos más, en la parte inicial de aprender a programar, aprender a utilizar C, entender qué hace el compilador y luego empezar ya a resolver problemas más aplicados. En concreto, bueno, ya para darles así como un sumario de lo que vamos a hacer. Después nos vamos a pasar a simulación de sistemas físicos. Esto es una colección curada de ejemplos que me pareció interesantes programarlos. Por ejemplo, el primero que vamos a hacer, de hecho, es una simulación de un autómata celular que describe el tráfico vehicular y describe cómo es que se generan las ondas de tráfico vehicular. Ah, eso tú lo hiciste con Alejandro, ¿no? ¿O con ¿Sí? quién hiciste eso? Sí, ¿verdad? Sí, con el hermoso. De hecho, Sí. hasta aquí tengo el póster, nada más para que darles una idea de qué les voy a mostrar. ¿Eso lo hiciste con matemática? Sí. Es- sí y no. O sea, lo que les voy a enseñar con este ejemplo es cómo conectar matemática y C++. El núcleo de este programa está escrito en C++ porque para hacer la simulación, que consiste en, es un autómata celular donde o sea, aquí en esta fila hay vehículos cuya velocidad se representa por un número y aquí según la intensidad de la velocidad estoy pintando más de azul o más hacia el negro, ¿no? Y entonces él sigue estas reglas para evolucionar y como esto en matemática es muy difícil bueno, no es difícil, sino es ineficiente debido a que tienes que hacer muchos loops para aplicar estas reglas, entonces el mejor approach es simular la parte del autómata celular en C y decidir los parámetros y sacar las gráficas en matemática. Entonces, yo lo veo como el mejor enfoque porque te permite optimizar la parte de bajo nivel y hacer las mediciones desde un lenguaje de nivel alto. Ok.
Entonces, esa va a ser la idea de cómo vamos a empezar. Para otros problemas, simplemente ya los voy a plantear en matemática, porque hay algunos problemas que sí de plano no merece la pena plantearlos en C++, porque son problemas que se resuelven por medio de métodos numéricos a lo mejor o manipulaciones simbólicas. Entonces, otros problemas los haremos en matemática. Ya una vez que hayamos visto estos ejemplos, le vamos a meter turbo y nos vamos a ir a ver unas técnicas de ciencia de datos, así muy general, como clasificadores logísticos, proyecciones de dimensiones superiores a dimensiones inferiores, un ejemplo de cómo parsear una base de datos complicada, el algoritmo ID3, no sé si te acuerdas, Ah, sí. pero ya una versión mucho más bonita que la que presentamos aquella vez. Optimización de redes bayesianas y la parte más complicada, yo creo, del curso va a ser esta visualización de la relatividad general, porque lo que vamos a hacer aquí es un ray tracer escrito en C. ¿Saben lo que es un ray tracer? Pues yo leí un poco tu programa y de dónde tomaste la idea. Entonces, necesitas una función que mapea a un plano, ¿no? O sea, bueno, eso es un ray tracer. No Ah, tenis pila. ray tracing es una técnica de dibujado 3D que simula directamente los rayos de luz. Ajá. Por ejemplo, este ejemplo está bonito porque es, tiene aquí una imagen muy conocida de un mundo de Minecraft, que seguramente muchos ya han probado o jugado alguna vez, y te muestra la imagen utilizando el proceso de renderizado normal y el renderizado por ray tracing. Entonces, para el ray tracing, está simulando los rayos de luz y te produce una imagen más realista. Ahora, yo utilicé un ray tracer para modelar la desviación de la luz según la relatividad general, debido a que, pues, precisamente como estamos simulando rayos de luz, pues es muy conveniente utilizar este modelo para dibujar gráficos y poder directamente Ah, sí, sí, vi un poco el artículo. mover como el rayo de luz según la desviación relativista, ¿no? Entonces, para hacer esto, pues me basé en este libro que está buenísimo, se llama Ray Tracing in One Weekend. Es un ray tracer así súper básico que puedes hacer en poco tiempo y al final del libro puedes generar una imagen bastante decente. Esto con los choques entre rayos. Y yo lo que hice fue, pues, simplemente agarrar el ray tracer que había generado a partir de este libro y definí un tipo de material simula la desviación de los rayos de luz. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer básicamente. Oh, muy bonito. Muy bonito. Está bien. Si nos da tiempo, ya después vamos a ver un tema que me llama mucho la atención, que es la de la criticalidad en Sí. los autómatas celulares. Y ya va a estar bonito para terminar. Entonces, pues listo. Dudas, sugerencias, comentarios. Pues cuando pones examen. Ah, No va a haber examen. puras tareas. Puras tareas